Padre eterno, Rey de los cielos y de la tierra, el que extendió, Padre, sobre el firmamento, que extendió el firmamento, que hace que cada mañana el viento que rodea la tierra salga y pase por su trono. A ti, Padre, te damos gloria, a ti te damos honra, a ti te damos alabanza. Padre, tuya es cada vida en la tierra, tuya es la vida. Cada persona, Padre, que está sobre la faz de la tierra, tuya es. Tú nos hiciste, tú nos creaste, Dios. Y has dado libertad a los hombres y has puesto eternidad en su corazón. Porque a ti te plació, Padre, hacernos a tu imagen y a tu semejanza. Tú nos formaste. Tú nos formaste. Pudiste haber dicho la palabra, pero tú nos formaste. Y lo hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Nos hiciste perfectos y nos das la oportunidad de volver por medio de Cristo a esa perfección, para tener comunión contigo, para tener, Padre amado, una comunión, un amor único, un amor verdadero, un amor en el que se sustentan todas las cosas que fueron creadas. Hoy venimos delante de tu presencia, porque solo somos pámpanos que necesitan de la savia de la vid verdadera. Nutre nuestras vidas con tu palabra. Edifica, Padre. Edifica sobre el fundamento sano, sobre el fundamento puro que es mi Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Corazones dispuestos hoy vienen delante de tu presencia, para que tu palabra, Padre, espada de dos filos, corte lo que tenga que cortar, Padre, pero también, Padre, restaure, sane, cicatrice, purifique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno es estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Sabes? Decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Decía Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ¿sabes? Lo tomamos como simplemente estar delante, pero es más que estar delante, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías estaba en la presencia de Dios y se estaba presentando delante de aquel rey y le decía: tu presencia no es importante para mí, porque en la presencia en la que yo estoy, es mucho más grande que lo que tu presencia puede representar. Y tal vez delante de aquel rey otros se postraban y venían con pleitesías, y venían con adulaciones, y venían con ofrendas. Pero cuando se presenta Elías delante de Acab, le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Tu presencia no significa nada delante de la presencia de Dios. Es insignificativa. Es que no era importante siquiera que Elías estuviera ahí. Lo que era importante era que él estaba en la presencia de Dios, que estaba delante de uno que era un impío. Delante de uno que había caminado en los caminos de Jeroboam. Y a mí me llama la atención porque, ¿sabes? Elías no tuvo miedo de presentarse delante de Acab. No tenía temor de Acab. Tenía temor de la presencia que podía perder si él no iba delante de Acab. Elías estaba en la presencia de Dios. Perder la presencia de Dios era lo que él le temía. Perder la presencia de Dios es a lo que cada hijo de Dios debe temer. Porque cuando Cristo vino, lo que Él nos trajo fue la presencia de Dios. Lo que el hombre perdió en el Edén no fue solamente semejanza. Perdió la vida que estaba en la comunión que tenía, en la unión que tenía con Dios. El hombre cayó y fue destituido de la gloria de Dios, dice la palabra. Amén. Y cuando el hombre cayó, perdió la imagen. ¿Y sabes por qué perdió la imagen? Porque dejó de encontrarse con Dios. Dice la palabra de Dios que no debemos ser como aquellos que se van y se miran al espejo y que se miran al espejo y que una vez que se apartan del espejo olvidan cómo eran. Que no debemos ser semejantes a esos. Y sabes,
Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando cayó en pecado perdió la semejanza, por lo tanto perdió la imagen, porque no podía ver aquel que lo representa, aquel al que se igualaba, aquel con que se identificaba. No estaba en comunión con Dios, porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión, porque donde está la luz, las tinieblas se retroceden, y no es una opción para las tinieblas retroceder, tienen que retroceder, porque la luz lo llena todo. Amén. Por eso es que hay muchas personas que dicen que tienen sus pensamientos entenebrecidos. ¿Sabes por qué? Porque en la mente hay espacios que tienen luz y hay espacios que están en oscuridad. Entonces se producen sombras. Pero no era la voluntad de Dios que sus hijos caminaran en sombras, sino que caminaran en luz plena. Y sabes, la semana pasada, el domingo pasado, Dios nos ministró por medio de una palabra y hablábamos de las vasijas. Hablábamos de que Dios venía y decía, yo no podría ser como ustedes, Israel, como es el alfarero con esta vasija de barro que se echó a perderse en sus manos y Él la volvió a tomar y le dio la forma. Y sabes que hay algo hermoso que dice la palabra, le dio la forma que Él quiso. Amén. Y sabes, si tú sigues profundizando en la palabra, hay una pregunta y dice que en medio de aquella profecía que Dios le estaba dando al profeta, le dice, ¿quién le dice? ¿Qué barro le dice al alfarero la forma que debe tener? Y a mí me llamaba la atención, ¿sabes? Porque cuando Dios creó a Eva, a Adán lo puso a dormir. No le preguntó sugerencias. No le dijo, mira Adán, ¿cómo es que tú quieres que yo haga a Eva? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué pretendes que ella tenga para ti? Dice que Él lo puso a dormir, sacó una costilla de él y con esa costilla diseñó y formó a Eva. Porque Eva no tenía que tener la imagen de lo que creía Adán que debía ser la mujer. Tenía que ser la imagen de lo que Dios dijo que era la mujer. Así que cuando Dios crea a Eva, no le pide sugerencias a Adán. La crea, se la trae. Y Adán dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Yo soy uno con ella. Tenía una imagen que compartir. Era una imagen en Cristo. Eran dos en uno. Y esa imagen era perfecta hasta que el hombre cayó en pecado. Y a partir que el hombre cayó en pecado, se distanció del sentido de unión. Se distanció del sentido de ser uno. Por eso es que a lo largo de la historia de la humanidad, lo único que se mantiene presente es la violencia, es la guerra, es la división. Porque cuando el diablo vino, lo que hizo fue dividir. Adán debía estar con Eva, no estaba con Eva, entonces engañó a Eva. La división siempre la trae Satanás para procurar contaminar. ¿Sabes? Es Dios, dice que el que trae contienda entre hermanos cae bajo maldición. Porque está siendo un instrumento que está siendo utilizado por Satanás. Se está dejando usar. Y yo quiero que entiendas esto. Había una imagen que Dios hizo y la hizo perfecta. Esa imagen que Dios formó no tenía sugerencias y no pretendía llenar las expectativas de nadie. No es que cuando Eva fue diseñada, llegó a Adán y Dios le dijo, mira, Eva, tu diseño es llenar las expectativas siempre de Adán. Porque si hubiera sido así, entonces Dios le hubiera preguntado a Adán cuáles eran sus expectativas. Y a lo largo de la historia nos hemos acostumbrado a tener o a suplir expectativas. Formamos nuestras identidades no conforme a lo que Dios quiere de nosotros, sino a las expectativas que los demás tienen. Tú diseñas tus formas de pensar, tus formas de vestir, tus formas de hablar de acuerdo a los lugares donde estás, con las personas con las que te juntas, con las que hablas. Y de alguna manera te formateas, te das forma. Te das imagen. Dice la palabra que cuando el hombre cayó, los hijos que vinieron luego de Adán tuvieron la imagen de Adán.
El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre cayó, perdió la imagen, perdió la comunión y entonces se reprodujo personas que se igualaban a él. A una naturaleza caída y pecaminosa, a una naturaleza rebelde contra Dios. Y es importante que tú entiendas esto y que esta revelación llegue a nuestro corazón porque todos estábamos en esa condición. Todos éramos resultado de la caída del hombre y lo que se reproducía una y otra vez era el pecado. Si tú vas a Levíticos, tú vas a encontrar a Levíticos y a Éxodo, vas a encontrar leyes y esas leyes eran importantes y tú vas a agarrar y vas a decir, yo no entiendo por qué la mujer después de dar a luz tenía que purificarse y por qué cuando tenía a un varón tenía que purificarse en menos días y cuando tenía una mujer tenía que purificarse más días. ¿Qué hacía la condición de impureza? Y es que claramente lo que el hombre reproducía constantemente era pecado. Y una matriz posible de dar más a luz reproducía mayor cantidad de seres que venían bajo condenación. La mujer no reproducía seres que eran para vida eterna, sino para una condenación eterna. Por causa de que no había salvación, porque Cristo aún no había venido. Pero había una promesa. Había una promesa. Había una promesa a la que se aferró Abraham. Y cuando tú comienzas a entender la historia, tú te das cuenta que siempre el propósito de Dios, luego de la caída del hombre, fue devolverle al hombre la semejanza para luego volverle la imagen. Por eso es que cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Dios te limpia de todo pecado y de donde tú caíste por causa del peso del pecado, Él te eleva. Y Él te lleva a su condición para tener comunión contigo y para que en medio de la comunión su palabra te forme. Te dé su imagen. El hombre fue destituido, el peso del pecado lo sacó de la semejanza, lo sacó del nivel de Dios, perdió comunión, perdió la imagen y se reprodujo en pecado y se reprodujo en mortandad. El pecado produce más maldad, una herencia de maldición, cada vez se reproduce y multiplica el pecado. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel se dividió, cuando la nación se dividió y se dividió entre Judá y en el reino de Israel, el reino de Israel, las 10 tribus, dice que se levantó uno que Dios le llamó y lo llamó Jeroboam. Y Jeroboam dijo, por causa de que los de Israel van a ir al templo que está en Judá, ellos van a volver sus corazones a Judá y yo me voy a quedar sin reino. Así que él levantó ídolos, levantó becerros, y así como alguna vez dijo el pueblo de Israel en medio del desierto, he aquí tus dioses, habiendo Aarón edificado los becerros, Jeroboam hizo exactamente lo mismo, y volvió el corazón del pueblo, de las 10 tribus de Israel, hacia los ídolos, hacia la idolatría. Pero la palabra de Dios dice que en la medida que iban pasando los reinados, el posterior rey vino a ser peor, vino a ampliar aún más la maldad. Y entonces Dios venía y traía juicio sobre Israel y raía completamente un linaje por causa de que habían llevado el corazón de su pueblo a la idolatría. Pero sabes, el que se levantaba después, pudiendo haber visto el juicio de Dios sobre el linaje, dice que hacía aún peor que la casa de Jeroboam. Y la maldad se iba reproduciendo. Una y otra vez la maldad se reproducía y aún se profundizaba más y se multiplicaba más. Es por eso que los que sabemos que Cristo viene a buscar una iglesia santa también saben que los tiempos de tribulación vienen con un aumento de la maldad. Vienen con un aumento de la perversidad. Vienen con un aumento de oscuridad, de tiniebla y de muerte. No es que las enfermedades surgen porque sí, es porque hay un aumento tan exacerbado de maldad, de pecado, de idolatría, de rebeldía, de rebelión, que entonces las manchas y las corrupciones que están en el espíritu del hombre han venido a traer mortandad en el cuerpo. Y sabes, pudiésemos profundizar demasiado en esto. Pero no es la idea. Lo que quiero decirte es esto.
El hombre, a partir de que fue destituido, se convirtió en una vasija que estaba rota. Dice la palabra de Dios en Jeremías, y lo vimos el domingo pasado, en el capítulo 18, que Dios le dice a través de Jeremías a su pueblo: yo no puedo hacer con ustedes como hace el alfarero con el barro. La vasija se echa a perder, Él la vuelve a tomar. Y sabes que el barro dice que una vez que la vasija se echó a perder, tiene que volver a ser sumergido en agua. Y cuando es sumergido en agua, para volverle a dar forma, el barro es tomado por el alfarero y es golpeado contra la rueda. El barro no está ahí para quejarse. El barro no está para cuestionar. Ni siquiera está para argumentar. El barro está para que se le dé forma. Solamente eso. Es más, el valor de esa vasija no va a depender del barro. Va a depender del alfarero. Va a depender de la función, el propósito que le dé el alfarero a esa vasija, si no es solamente barro. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos tener un corazón dispuesto a ser moldeable, a ser enseñado, porque si no, nosotros nos secamos. Y cuando algo se seca, es difícil de moldear. Por eso dice la palabra de Dios también en Génesis, que cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo: tú te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra. Es por eso que cuando tú te apartas de Dios y te empiezas a secar, empiezas a sentir que un montón de cosas malas comienzan a pasar. Es que tiene autoridad la serpiente para comer el polvo de la tierra. Por eso es importante que nosotros estemos cerca del río del Espíritu, que nos mantiene humectados, nos mantiene en condición de ser formados, nos mantiene en condición de darnos forma, que sí, que tal vez nos echamos a perder, pero Él nos puede volver a formar. Sí, tal vez nos va a doler, pero nos puede volver a formar. Y el alfarero permite que la vasija se eche a perder en la mano. ¿Y sabes por qué? Porque tú necesitas entender que tú no eres importante en sí, porque tú simplemente eres barro. Lo importante es el tesoro que está dentro del vaso. Eso es lo único valioso en la vasija de barro. La vasija no es importante. Lo que es importante es el tesoro que está en el vaso de barro. Cuando el tesoro del vaso de barro es tan valioso, lo que no vas a ver tú es la vasija, lo que estás viendo es el tesoro. No importa cuán fea sea la vasija, lo importante es lo que contiene la vasija. Y si la vasija contiene un gran tesoro, con gran resplandor, con gran gloria, la vasija se desdibuja. Lo importante, lo relevante es lo que hay dentro de la vasija. Es tan importante lo que está dentro de la vasija, que aunque todos ignoren la vasija sigue teniendo gloria, porque la gloria radica en el tesoro que tiene. Lo está cargando. Muchos creían que la función de Coat que le dio Dios a los levitas, los coatitas específicamente, era de cargar. Y dijeron: que es el trabajo más pesado. Ellos tenían que cargar el arca. Pero ellos no cargaban el arca como algo pesado, era la presencia de Dios. Se les había dado algo especial, algo que no todos podían. Era cargar la presencia de Dios. Ellos eran los encargados de discernir el trayecto por el cual iban, porque si tropezaba el arca iba a caer y la presencia tenía que mantenerse. Ellos eran los encargados de evaluar el terreno, de evaluar el nivel, de evaluar la fuerza de los que estaban al lado, porque si uno se debilitaba, alguien tenía que reemplazarlo. El arca no podía ensuciarse, el arca no se le podía caer el manto que la cubría, el arca tenía que estar en condiciones de extrema santidad. Y ellos habían sido llamados, ¿sabes?, para trasladar el arca, la presencia de Dios. Cuando tú lees la Biblia, simplemente dice: les tocó algo pesado porque había que moverse de un campamento y luego que trasladarse otra vez y trasladarse durante 40 años de un lado al otro, y a ellos les tocaba nada más que a ellos. Y es verdad que en el desierto el pueblo de Israel se reprodujo y la tribu de Leví también.
Pero cuando empezaron, no eran tantos. Y había que cargar los utensilios, había que cargar el arca, había que cargar el candelero, todos de oro, madera de acacia, recubiertos de oro. Pero no les pesaba, porque era un peso de gloria. Porque a otro tiempo no se le había dado esa asignación. Cargaban peso, pero era un peso de gloria. Era lo que lo distinguía de todas las demás tribus. Ellos tenían el acceso, ellos tenían la herencia. Esa herencia era eterna, ellos no hicieron más nada. Ellos simplemente fueron escogidos por Dios para cargar la presencia, para lo que era santo. Ellos fueron escogidos y ellos fueron llamados. Y no les pesaba, era peso de gloria. Era lo que los distinguía. No tenían herencia con los hermanos. Ellos no eran parte de la heredad en Canaán, pero ellos tenían una herencia superior, una herencia eterna. Ellos cargaban peso de gloria. Eran instruidos a partir de los 3 meses del año. Ya tenían instrucciones específicas. No eran como los demás que podían escoger. Ellos ya tenían determinado un destino desde el momento en que nacían, desde que estaban en el vientre de sus madres ya tenían asignación. Pero no era eso una carga, eso era un peso de gloria, porque el Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra, los había llamado para cargar su presencia. Para cargar su presencia. Y no solamente a ellos, sino que en ellos a toda su descendencia. Esto no era cualquier cosa. Pero sabes, hoy tenemos una iglesia, hoy tenemos un sacerdocio que le pesa cargar la presencia, que le pesa tener que discernir el trayecto por el cual hay que caminar, que le pesa estar en condiciones de ver qué es lo que le pasa al hermano que va a cargar la presencia conmigo, porque si el otro se mueve, la presencia cae. Porque no hay santidad en el púlpito. Porque no hay temor de Jehová. Porque no se entiende que el peso de gloria de Dios es lo que nos distingue y nos diferencia de todos. Es identidad. Es identidad. El levita que nacía con una identidad, no tenía que buscarla. Él tenía identidad. ¿Sabes por qué? Porque papá hablaba la palabra, el abuelo hablaba la palabra, porque una y otra vez él leía la palabra y estaba esa palabra marcando su principio y su final. Esa era su identidad constantemente. Ellos tenían una identidad porque tenían comunión con la palabra de Dios. Y Cristo aún no había venido en manifestación de carne, pero ellos tenían identidad con el Verbo. Ellos entendían lo que era ponerse las túnicas. Ellos entendían lo que era andar con la tiara que decía santidad a Jehová. Desde el principio. Desde que nacieron. No les pesaba. Y no porque los demás lo valoraran, era porque Dios los valoraba. Tenían identidad. Sabes, yo pensaba en este tiempo tal vez algo más trivial y yo decía, ¿qué hace que mi animal, que mi perra sea especial para mí, sea única entre todos los perros que pueden haber en la humanidad? Porque, sabes, yo le digo a ella que ella es única y que ella es el perro más bonito del universo. Y yo quiero decirte algo, lo que me ponía a pensar y que me traía el espíritu, es lo que a ella la hace única es que tú eres su dueña. Lo que hace que ella sea única es que tú eres su dueña. Y para ti puede haber perros similar, pero nunca va a haber una igual que ella, porque tú eres su dueña. Lo que te hace única a ti no es que no haya otro con las mismas capacidades, no es que no haya otros con los mismos problemas, no, lo que a ti te hace única es que yo soy tu dueño. Lo que a ti te diferencia de todas las demás Natalias que pueden llegar a tener el mismo DNI, pueden tener el mismo grupo de sangre, es que tú eres mía. Lo que a ti te diferencia es que yo soy tu alfarero. Lo que a ti como vasija de barro te da distinción, no eres tú, es que yo estoy en ti. Es que tú eres mía.
Y cuando tú comienzas a entender esto, el Espíritu Santo te va dando identidad y te va tocando en las partes en que tú creías que todavía eres barro y ya te habías convertido en vasija, donde el enemigo había empezado a moverse y a comer y a comer y a comer. ¿Y sabes por qué? Porque eres polvo, esa área de tu vida que era polvo. Y hace un tiempo yo le decía a Dios, es que yo vengo delante de tu presencia y yo no me siento barro, yo me parezco más a una vasija que se ha quebrantado. Y si tú lees el capítulo 19 de Jeremías, vas a ver que dice vasija rota. Y habla de la vasija rota porque Dios le dice al pueblo, ustedes me han dejado, han entrado en idolatría y como estas vasijas yo voy a venir a hacer, que de tan rotas que están, ni siquiera puede tomarse una porción para sacar agua. Pero venía a mí esta imagen, ¿sabes? Porque el Espíritu hace como Él quiere. Y traía a mí esta imagen a mi espíritu y decías, observas una vasija rota pierde. Una vasija rota pierde, nadie la quiere usar, ¿sabes por qué? Porque pierde, es una vasija que es despreciada. Es una vasija que no cumple su función. Es una vasija que tú la dejas porque no sirve. Y dice la palabra de Dios, lo menospreciado, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo que es sabio, para avergonzar lo que es fuerte, para que la excelencia de Dios sea que de Dios y no de los hombres. ¿Y sabes por qué? Porque Dios me dijo, si tú pones una vasija y tú la llenas, si tú la llenas, una vasija rota siempre tendrá que estar siendo llenada. Siempre tendrá que estar siendo llenada, será constante la llenura porque la vasija está rota, porque la vasija tiene grietas, va a perder agua. Pero me decía a mí, ¿qué pasa cuándo la vasija puede retener? ¿Cuándo una vasija con grietas puede retener? ¿Cuándo dejará de perder la vasija con grietas? Y venía a mí la palabra de Dios y me decías, ¿recuerdas aquel capítulo de Ezequiel donde dice, ven más adentro, 5 más, ven un poco más adentro? Y dice que el profeta entrando más adentro ya no podía hacer pie. ¿Y sabes qué me decía el Espíritu? La única manera que una vasija con grietas cumple función y retiene es cuando está sumergida. Porque al estar sumergida, lo que la contiene es el líquido. Y trato de que entiendas esto. Si yo sumerjo la vasija se llena por dentro. Pero también es sostenida por fuera. Desde que el hombre cayó en pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios, cada uno de nosotros se convirtió en una vasija con grietas, una vasija que dependía constantemente de estar llenándose, porque en el momento en que tú te apartabas un poquito, en ese momento la presión comenzaba a sentirse tan fuerte que tú te dabas cuenta que tenías grieta. No es que no la tenías antes, ¿sabes? Pero de repente entonces viene Dios y aparece un Elías que dice, ve Jehová en cuya presencia estoy. Dice la palabra de Dios, Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras, pero oró fervientemente y lluvia descendió. Este mismo profeta era el que vivía en la presencia de Jehová, el mismo que cuando sintió las amenazas de muerte de Jezabel, salió corriendo y se escondió en una cueva y Dios tuvo que ir a buscarlo. En ese momento él salió de Dios y se escondió en una cueva de hombres. Se escondió en una cueva natural. Se escondió sobre un refugio que él creía que podía protegerlo y esconderlo de Jezabel. Pero dice que Dios fue y lo buscó. Y estoy parafraseando, después tú lo puedes leer. Dice que él fue y allí Dios lo encontró. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces, Elías? Si dice que Dios fue y lo buscó es porque entonces Elías no permaneció en la presencia. Y trato de decirte esto porque a veces tú crees
puedes salir por momentos, o que puedes tener tregua, o que tienes incluso derecho a moverte un poquito de la presencia de Dios. Pero yo voy a decirte algo, lo único que hace que el barro sea moldeable es el agua que tiene el barro. Pero luego que Dios encuentra una vasija que está quebrada, lo único que la mantiene todavía es estar sumergida. Es estar sumergida. Y cuando el agua comienza a bajar, la vasija que está llena comenzará a perder nuevamente. Cuando estás en un nivel de presencia de Dios y tú comienzas a alejarte y empieza a mermar el agua y empieza a menguar la cantidad de agua que te está conteniendo, que te está sosteniendo, ¿sabes qué pasa? El agua que está contenida en la vasija comienza a hacer presión. Comienza a hacer presión y es cuando tú comienzas a sentir que algo te está faltando. Es que tú comienzas a sentir que te estás quebrando. Entras en aflicción, entras en angustia, porque tú dices, ay, es que no estoy pudiendo, no lo logro resolver. Y el Espíritu Santo te está diciendo, necesitas sumergirte, necesitas tú llenarte más. Por eso dice la palabra de Dios que Él tiene profundidades. Dice, oh profundidades de Dios. Decía Pablo, insondables son tus pensamientos. Mientras más profundo tú estás en la presencia de Dios, menos probabilidades tienes de que la presión te termine de reventar. Porque ¿sabes de qué me he dado cuenta? De que todos tenemos grietas. El David que fue perseguido por su hijo Absalón fue el David que subió roto al monte a buscar presencia, porque era un hombre roto. Él subió y dice que tiró sobre sí ceniza, se descalzó los pies y así subió llorando en el monte, subió llorando al monte para ver si alcanzaba misericordia, para ver si podía entrar en la presencia de Dios y esa presencia podía sostener para no reventar. Pero por alguna razón los cristianos de este tiempo creen que pueden sostener la presión fuera de la presencia. Fuera de la presencia. Fuera de la presencia. ¿Y sabes qué? No es posible. Yo quiero que vayas conmigo. Voy a hacerlo rapidito porque ya me he introducido, ¿sabes? Es más que una introducción. Yo sé que no es algo, ¿sabes?, que hago como muy consciente. Simplemente las palabras fluyen por medio del Espíritu Santo y Él utiliza todo lo que Él ha puesto para traer una imagen más clara. ¿Sabes? Yo me admiro de cómo el Espíritu Santo puede irse desde Génesis hasta el Apocalipsis y unificar todo en un solo concepto para dar claridad, revelación, sanidad al alma, restauración al cuerpo y santificación al espíritu. ¿Y sabes qué? Yo me admiro porque nunca es una previa consciente. Y yo quiero que vengas conmigo. En el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 12, tú vas a ver que habla de Joás. Joás era el hijo de Ocosías. Cuando Dios levanta a Jehú rey sobre Israel, le dice a Jehú, tú vas a matarlos a todos. Y el que no mate a Jehú, lo vas a matar tú, Eliseo, le dice. Así que Dios le da una profecía a Elías antes de que fuera llevado a los cielos y le dice, vas a ungir a Jehú sobre el rey de Israel, vas a ungir a Asael sobre el rey de Siria y vas a ungir a Eliseo en tu lugar. Elías es llevado a los cielos y Eliseo se queda con el manto. Y como todo manto conlleva responsabilidades. Así que Eliseo manda a un joven profeta que unge a Jehú sobre el rey sobre Siria. Asael ya había sido ungido sobre el rey, puesto como rey sobre Siria. Y estaba Eliseo. ¿Sabes? Lo llamativo de esto es que Eliseo viene a estar ungido antes que Jehú.
Pero no vamos a entrar en esa profundidad. Dice la palabra de Dios que Joás era hijo de Ocosías y que cuando Ocosías muere, Atalía toma el reinado. Y Atalía era hija de Jezabel. Fue en un tiempo donde el rey de Judá se alió con el rey de Israel y tomó la hija de Jezabel y de Acab como su reina. Así que esta Atalía tomó, y tú lo vas a leer en el capítulo anterior, el capítulo 11, habla justamente de la usurpación del trono por Atalía, cómo ella mata a todos los hijos del rey después de que él muere, pero escapa uno, que lo saca una de las criadas. Este justamente no era hijo, no tenía sangre, no correspondía al linaje de Jezabel. No había sido contaminado con las doctrinas de idolatría de Jezabel. Y como Dios hace magnífica todas las cosas y en él todos los planes son perfectos, dice que Joás es llevado al sacerdote y desde chiquito Joás es instruido en la ley de Jehová. Porque Dios necesitaba restablecer aquello que él prometió. Le dijo, mira David, nunca faltará uno descendiente tuyo del trono de Judá. Pero no podía ser uno mezclado con la sangre idólatra de Jezabel. Así que levanta a Joás, lo saca, lo instruye bajo el sacerdocio de Joiadas. ¿Y sabes qué me llama la atención? Dice que una vez que éste es puesto por rey, toma una acción. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en que no tomaran más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová. Ponían ellos dinero según voluntariamente el pueblo quisiese en el arca. Pero el propósito aquí de Joás era reparar. Él había estado en un templo, había sido criado y había sido en un templo. ¿Sabes qué tenía qué? Grietas. Piensa tú en el templo que estableció Salomón, lleno de lujos, lleno de oro, pero llegaba al reinado de Joás un templo lleno de grietas. Y sabes, dice la palabra que Dios nos hizo a nosotros templo del Espíritu Santo. Y trato que tú trates de asemejar esto. Vasijas con grietas que cumplen solo su función, sumergidas. Fuera de estar sumergidas no cumplen función. Y sabes, Joás tiene en su corazón que las grietas sean reparadas. Lo pone en manos de los sacerdocios. Esto tú lo puedes después leer todo el capítulo 12. Se demoran en hacerlo y vuelve Joás a intervenir para que esto llegue a cumplirse, a restaurar esas grietas, porque era el templo de su Dios. Más adelante tú lo vas a ver en Nehemías. Nehemías viene de Babilonia, pide permiso a Artajerje, llega, ve su ciudad, ve las murallas de Jerusalén destruidas, ves las 7 puertas rotas, echadas a fuego, ve escombros. Y dice, vamos a restituir las puertas, vamos a levantar las murallas, vamos a quitar los portillos. Porque, ¿sabes? Grieta y portillo son sinónimos. Habían tantos portillos que dice la palabra de Dios en Nehemías, después tú lo lees en el capítulo 4, que cuando ellos empezaron a reparar los portillos, el enemigo se dio cuenta de que estaban reparando los portillos. Fíjate, todavía no habían puesto las puertas
portillos. Solo habían reparado las grietas de las murallas, todavía no habían puesto puertas, todavía había acceso a la ciudad, pero ellos simplemente habían reparado los portillos y el enemigo se levantó. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes tener puertas, pero si tu vida está marcada de portillos y de grietas, el diablo siempre tendrá acceso. Tú puedes querer poner puertas y puedes decirle a Dios, yo pongo ángeles sobre esta puerta, pero si hay grietas en tu corazón, si hay portillos abiertos en tu corazón que no han sido reparados, ¿sabes qué? Tú eres fácil de acceder. Y el enemigo las va a encontrar. Y cuando tú comienzas a analizar tu vida internamente, tú sabes que existe la concupiscencia, que hay esas iniquidades que están en nosotros y que nos inclinan al pecado. Pablo decía, ay de mí, mis miembros están inclinados al pecado. Este cuerpo de muerte me lleva al pecado. Esto que yo cargo me inclina a hacer lo malo y aún queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Este cuerpo que es esta debilidad, esta inclinación constante. Porque Pablo reconocía sus grietas. Pero ¿sabes qué reconocía también? El poder del Espíritu Santo operando en él, porque él entendía que él, sumergido en el Espíritu Santo, no había grietas. Él estaba siendo sostenido por el Espíritu Santo. Por eso Juan decía, yo vine y los bautizo en aguas, pero el que viene detrás de mí es el los bautiza en Espíritu Santo y en fuego. ¿Sabes qué estaba diciendo? Los va a sumergir. Porque ahora ustedes confiesan sus pecados, pero ustedes en sus fuerzas no pueden mantenerse en pie. Pero cuando ustedes estén sumergidos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo será la estructura, será el cerco, será el sostén que los puede mantener irreprensibles en espíritu, en alma y en el cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes quién es? Es el Espíritu Santo. Así que yo le decía a Dios, es mejor que yo me entienda que sí soy una vasija que tiene grietas, porque en la medida en que yo sé que tengo grietas, entiendo mi necesidad inminente de estar en la presencia de Dios, de sumergirme, de no solo decirte lléname, porque yo te voy a decir algo, hay muchos que han sido llenados, pero la vasija se reventó, ¿y sabes por qué? Porque no tenían contención. Porque tenían grietas. El pastor que es puesto como pastor sin tener contención, ¿sabes lo que le pasa? Se revienta. El profeta que tiene dones de profecía y no tiene contención, oye otras voces y profetiza lo que no debe. Es movido por las influencias del entorno. Es mejor reconocer que sí tenemos grietas, que somos débiles y que necesitamos constantemente no solo la llenura, nosotros necesitamos estar sumergidos en la presencia. Nosotros necesitamos estar sumergidos en la presencia. Quiero que vayas conmigo a Isaías 58. En el capítulo 58 de Isaías, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
¿Sabes qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que cuando Cristo vino, Él se convirtió en nuestro restaurador. Él se convirtió en nuestro reparador. Nosotros no venimos a buscar a ovejas limpias y santificadas. ¿Sabes? Nuestra comisión es traer a las semillas que fueron sembradas lejos del camino, a ponerlas en el camino. Fue nuestra misión, nuestra comisión fue traer a aquella oveja que estaba entre las espinas. La oveja entre las espinas no sale sola, hay que ir a buscarla. Algunos van a ser como el hijo pródigo, que van a volver solos. Pero yo me he sentido en el lugar de la oveja entre espinas. Y yo le he dicho a Jesús, tienes que venir por mí, porque yo no puedo salir de aquí. Tienes que venir por mí porque yo no puedo salir de aquí. Yo necesito que hoy el pastor venga por mí porque yo no puedo salir desde donde estoy. Porque a veces las grietas son demasiado profundas. ¿No te diste cuenta cuando el nivel del agua, cuando el nivel de su presencia comenzó a descender y estás por terminar de ser un tiesto seco? Pero dice en la palabra de Dios que hemos sido llamados. Hemos sido llamados. No porque no tengamos grietas. Porque desde que Adán cayó que tiene grietas. ¿Sabes? Cayó. Es imposible que alguien que cae de tan alto no se lastime. Él cayó. El hombre cayó. El hombre quedó con grietas y cicatrices después de la caída. Y ha ido reproduciendo esas grietas. Y ha ido reproduciendo esos portillos de generación tras generación, tras generación, tras generación. Pero alguien vino. Un Adán perfecto. Uno que nos devolvía su imagen y su semejanza. Uno que dijo, yo no solamente quiero que me sirvas, yo quiero llamarte amigo. Yo no quiero que vivas en orfandad. Quiero llamarte hijo. Quiero darte herencia. Y Jesucristo vino y reparó los portillos. ¿Sabes cómo los repara Él? Él no los repara creyéndote y completándote y diciéndote, ok, ya te armé, te reparé, está perfecto, ve y haz lo tuyo. Él, ¿sabes qué dice? No. Es que la única manera de mantener esas grietas reparadas es que tú estés en la presencia. Así que o yo voy contigo o tú te revientas en el camino. O yo voy contigo, o tú te quiebras en el camino. Cuando la palabra de Dios vino en Deuteronomio y dijo, yo pongo delante de vosotros dos caminos. Hay vida si hay obediencia y bendición, o hay maldición y muerte si hay pecado. El hombre creyó que Dios le estaba poniendo una opción. No, Dios tenía misericordia. Estaba trayendo un camino que no existía para el hombre. Después de la caída del hombre había un solo camino y era muerte, y era maldición, era pobreza, era miseria y era enfermedad. Ese era el único camino para el hombre caminar sobre la tierra después de la caída, no había otro. Y entonces vino Dios y dijo, yo lo pongo, en mi amor y mi misericordia te pongo un camino que no existía dentro de tus oportunidades, no existía dentro de tus opciones ni de tus posibilidades, no era para ti, pero yo hoy lo pongo en mi misericordia y gracia delante de ti. Pongo delante de ti el camino de la bendición. Pongo delante de ti el camino de la obediencia. Que está que es seguro para ti. Siempre, esta es una certeza que si tú vas por terminarás así. Pero yo traigo algo que es por gracia, que es por misericordia. Y es este otro camino. Este es camino de vida. Este es camino de sanidad. Este es camino de unción, de mosto, de aceite. Este es el camino que yo te estoy ofreciendo. No era una opción para ti ni una alternativa. Nunca existió. Pero ahora yo lo traigo delante de ti. Aleluya. Y cuando Dios lo trajo delante de nosotros, lo hizo manifiesto por medio del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Donde todos los que eran vasijas rotas llegaron a uno que podía sumergirlos. Y quiero que vayas conmigo para terminar en esto. Juan 16:33.
En el versículo 33. Estas cosas, dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú me vas a decir, esto es como que no termina de cerrarme la idea. Yo voy a decirte algo. En el Antiguo Testamento las palabras son hebreas y son arameas. Y el término utilizado para paz es shalom. Shalom implica restauración. Shalom implica plenitud. Shalom implica restituir. Shalom implica completud. Shalom implica prosperidad, implica sanidad. Habla de la integralidad del hombre. Una completa paz. No es tranquilidad solamente. Es reposo con salud, con prosperidad, con bendición. Shalom lo es todo. Cuando Cristo vino, le dijo, yo vengo y les dejo a ustedes mi paz. Mi paz os doy y no la doy como el mundo la da. Pero sabes, el término utilizado es diferente porque es griego. Y la mayoría de los pastores y de los predicadores utiliza indistintamente la palabra en el hebreo y paz en el griego, y no es lo mismo, porque yo voy a decirte algo. Cuando Jesús habla de paz en el griego, utilizando ese término, no está refiriéndose solamente a paz. Está refiriéndose a paz en unión. Todo lo shalom es con Él. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da, porque el mundo te quiere traer externamente la paz. Yo no te la puedo dar externamente, tú tienes que entrar y sumergirte. ¿Quieres sanidad? Necesitas sumergirte. ¿Quieres reparar las grietas del alma? Tienes que sumergirte. ¿Tú quieres olvidar? Tienes que sumergirte. ¿Tú quieres perdonar? Tú tienes que sumergirte. No hay otra manera de que yo pueda darte la paz. La paz que yo te doy está en mí. No está en otro. Para que en mí tengáis paz. Erineo es la palabra griega. En mí. Es en unión conmigo. Por eso Él dijo, yo voy a ustedes y me tomaré a mí mismo. Voy a buscarlos y me tomaré a mí mismo. Porque ustedes no están fuera de mí, ustedes están en mí. Si mis palabras permanecen en ustedes, y ustedes permanecen en mí. Las vasijas que Dios hoy está trabajando son las que el mundo desechó porque tienen grietas, son las que el mundo desechó porque le faltan partes. Tú y yo no somos vasijas completas, nosotros tenemos grietas desde la caída, pero sabes, no podemos superar las grietas, no podemos ser funcionales al reino de los cielos, no podemos traer la gloria de Dios ni cargar el peso de gloria si no estamos sumergidos. Si tú lo intentas sin estar sumergido, el peso de gloria te va a reventar. Si tú lo intentas, serás como Ur cuando estuvo y se movió un poquito y trató de sostener el arca y cayó muerto. ¿Sabes por qué? Porque no estaba sumergido. Es que no solamente es llamado, no es solamente asignación, no es solamente propósito, es saber con quién caminamos, en quién caminamos. Te distraes, te da miedo, te alejas un poco y terminas en la cueva con Dios viniéndote a buscar y diciéndote, ¿qué estás haciendo en esta cueva, Elías? ¿Qué estás haciendo? Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque pocos han escogido a Dios. Porque pocos han escogido quedarse sumergidos donde no tienen el control, donde los pies ya no hacen pie en el agua. Nunca se trató de que tú solo estuvieras llena.
de que tú estuvieras lleno. Por eso David lo decía, que mi copa esté rebosando, porque cuando yo me sienta débil, lo que a mí me sostiene, lo que a mí me da estructura, lo que es mi refugio, eres tú. Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque era contenido en Dios. Si entendiéramos cada uno de nosotros que nosotros somos vasijas rotas. Una vasija rota no puede ayudar a otra vasija rota. Esta vasija rota no puede darte nada. Pero la vasija sumergida, la vasija sumergida, la vasija sumergida puede dar. La vasija sumergida tiene función. La vasija sumergida aún puede contener. ¿Sabes por qué? Porque tiene contención. Nos hemos olvidado de la contención. Hemos creído que es suficiente con la llenura y no lo es. Fuimos llamados a ser sumergidos. El que viene tras de mí los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los va a sumergir. Los va a sumergir. No es suficiente que tú creas en la palabra, tú necesitas sumergirte. Naamán creyó que el profeta le iba a dar una palabra y lo iba a sanar. Pero cuando llegó y le dijo, te vas a sumergir 7 veces en el río Jordán, él dijo, no creo. Pero sabes, hubo un cambio ahí. Hubo un criado que le dijo, si lo hicieras en otro río, ¿no sería lo mismo? Inténtalo. 7 veces sumergido y su lepra fue quitada. Necesitas sumergirte. No necesitas más nada, escucha, no necesitas dinero. No necesitas dones. Tú vas a decir, no, pero es que yo no quiero. Yo voy a decirte algo. Es mejor tener dones con contención que tener dones sin contención. Porque te vas a equivocar y el peso de la responsabilidad va a caer sobre ti. Y darás cuenta delante de Dios de haber pedido un don que no tenía contención para desarrollarse. Que no tenía formación para llevarse a cabo. ¿Quieres unción? Sumérgete. La unción no es fácil de llevar. El ministerio no es fácil de llevar. El diablo siempre ha estado y siempre ha estado derrotado. El problema no es el diablo, el problema eres tú, que no te sumerges. El problema nunca fueron los ejércitos que se le enfrentaron a David. El problema fue que él no pudo negarse a sí mismo. Y marcó todas sus generaciones. El diablo siempre ha estado bajo los pies de la iglesia. El brujo, el hechicero ha estado bajo los pies de la iglesia. El problema es sujetar el espíritu y es sujetar el alma a la palabra de Dios. Es decirle a la carne, hasta aquí no más. Ahora, cuando tú te sumerges en la presencia de Dios, en la carne muere. ¿Sabes a qué le tuvo miedo Pedro cuando se estaba hundiendo? A perder su vida. Pero luego aparece Jesús y diciendo, el que quiera retener su vida, ese la va a perder. Pero el que no la quiera, el que ame más mi presencia, ese la va a tener. Esa será su recompensa, una vida eterna. Siempre ha sido el llamado. Desde que el hombre fue creado por Dios, ese fue el llamado, a estar en Dios, a estar en comunión con Dios. Estás diciéndole a Dios que quieres su imagen, pero no estás en comunión con Dios porque no permaneces en su presencia. Le pides llenura, le pides dones, le pides revelación, pero no quieres quedarte en la presencia. Nunca se trató. Elías no era mejor que todos nosotros. Lo que Elías tenía, ¿sabes qué era? Era que él se había acostumbrado a estar en la presencia. Y fue un segundo nada más que él salió de su presencia y terminó encuevado.
diciéndole yo no soy mejor que mis padres, cuando te pusiste a la imagen de tus padres y tú estabas en mi presencia, cuando te igualaste a ellos y tú estabas en mi presencia. Quiera Dios, nos ayude el Espíritu Santo y nos guíe, porque no existe ninguna forma, no hay ninguna forma, tú no te puedes meter en una cajita de cristal. Dice, los que tú me diste, ellos están en el mundo, pero yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no fuimos llamados a escondernos abajo del almud, sino a salir y resplandecer. Y no hay manera de resplandecer sin aceite. No hay manera de hacerlo sin Cristo en el corazón. No hay manera. No importa cuánto tú decores el barro. Mientras más decorado está el barro, menos tesoro hay dentro, porque lo tienes oculto. Lo que debe resplandecer en ti es la presencia de Dios. Tú no eres importante. Importante en ti es Dios. La Biblia habla de un montón de personas a lo largo de la Biblia para enseñarnos cosas, pero más que para enseñarnos cosas, para revelarnos a un Dios de misericordia, un Dios de pacto, un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios que se manifiesta en tus debilidades y es capaz de levantarte aún de tus peores crisis, de tus peores caídas. ¿Sabes por qué? Porque esto habla de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Dios. Nunca se trató de David, se trató de un Dios que contenía a un David conforme al corazón de él. Nunca se trató de un Jeremías, gran profeta, se trató de un Dios que era el consuelo de Jeremías, el que secaba sus lágrimas. Nunca se trató de Pablo, se trató de un Dios que era por su gracia que aquel permanecía fuerte. Siempre ha sido Dios. Y voy a decirte algo, tu ministerio, tu llamado, tu futuro, tus sueños, todo, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, solamente tienen sentido si están sumergidos en Dios. Y si Dios resplandece en ellos, entonces tu vida en ellos su vida tiene sentido y tu vida tiene sentido. Si no, no. Son solo vasijas vacías. Y el barro no dejará de ser barro. Y la vasija concreta no dejará de ser una vasija que no puede contener nada. No puede contener nada. No importa lo que le pongas tarde o temprano, la vasija se va a romper por la grieta. Esa grieta que amenaza ruinas. Se va a romper. Se va a romper. El matrimonio que no está sumergido en la presencia se va a romper. Los lazos familiares que no están sumergidos en la presencia, escucha, se van a romper. Los trabajos, los proyectos que no están sumergidos en la presencia, se van a romper. Déjame decirte que toda edificación que no esté en la presencia, se va a romper. Se va a quebrar. Ahora yo te digo, Él dijo, mi paz os dejo. Eso está disponible para ti y está disponible para mí. No sé cómo tú te sientes, si eres una vasija completamente sana o si eres la vasija que necesita ser restaurada. Si es esa la condición, entonces Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. En el mundo van a tener aflicción, pero si ustedes permanecen en mi paz, yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. Padre eterno, Rey de gloria, a ti damos toda alabanza, toda honra, todo loor. Tuya es la gloria, tuyo el reino, tuya la sabiduría, tuya es la revelación, tuyo es el poder. Oh Espíritu Santo, glorifícate en cada una de nuestras vidas y esta palabra, Padre, nos permita estar cada vez más sumergidos en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.